Hola amigos y hermanos, entramos de lleno en lo prometido. Imperio e Iglesia, unidad divina y humana. Es un hecho que ya en el siglo V la Iglesia y el Imperio se habían fundido en una unión que desde no pocos puntos de vista muy fundamentales era ya inseparable. Además, aquella unión, tal como se veía y se vivía entonces, se consideraba como lo más conveniente e incluso indispensable tanto para la Iglesia como para el Imperio. Pero hay más. La unión de la Iglesia y el Imperio se veía como algo tan profundo e incluso tan esencial que en el fondo de las ideas heredadas de la antigüedad se veía como una traducción terrena de la monarquía divina. Dicho de otra manera, para entendernos, el principio de la unidad más profunda del imperio era la verdadera fe cristiana. Como dijo acertadamente un notable especialista en este asunto, resumiendo el pensamiento de aquella cultura: el emperador eterno, Dios, rige el mundo con el emperador de Roma. O sea, que Iglesia e Imperio llegaron a identificarse. Y hermanos y amigos, no estoy exagerando lo que se pensaba y se intentó vivir en aquellos primeros tiempos de la Alta Media, Edad Media. Baste recordar que en la última década del siglo V, el Papa Gelasio escribió una carta al emperador Anastasio en la que le decía: existen dos distancias por las que se rige la primacía de este mundo: la autoridad sagrada de los pontífices y la potestad imperial. No tardaron los buenos especialistas en el lenguaje del derecho romano explicar, designar un poder abstracto que garantizara la legitimidad de una norma o una conducta y es propia del magisterio sacerdotal, mientras que la potestas es fuente de obligatoriedad en el comportamiento y es lógicamente la que determina el gobierno de la sociedad. Los teólogos, sin embargo, daban más importancia a la autoridad que a la potestad, de forma que especialistas de la categoría de Bullmann ha llegado a decir que el autoristas designa siempre una superioridad moral en la toma de decisiones, en tanto que la potestas se reduce al poder de ejecución. Pues con esta afirmación, ¿dónde quedó el Evangelio? Pues a la vista de cuanto acabo de apuntar, los estudiosos de la historia medieval plantean interminables preguntas, pero en esta reflexión no es una investigación sobre la historia del medioevo. Como lo dicho, hay bastante para comprender, ante todo, las consecuencias visibles que se siguieron en la importancia de la imagen,
visible que alcanzó aquella iglesia. Por eso es evidente que si efectivamente la iglesia llegó a situarse en lo más alto tanto de la riqueza como de la autoridad, o que el poder de ejecución recayera en el emperador, la figura que tomaba las decisiones era el sumo pontífice. Y esto, ante todo, se tenía que manifestar en distinciones externas honoríficas, ya que en tiempos de Constantino se concedieron a los obispos importantes privilegios, honores y títulos de señorío. Por eso, los que entraron en la historia como sencillos seguidores de Jesús se vieron de pronto enaltecidos a la orden de la ilustre del imperio. De ahí que empezaron a ocupar puestos de honor en las jerarquías del Estado y utilizaran el papayú, aestola y el selecto calzado pontificio rojo. Además, la liturgia, hasta entonces sencilla y funcional, empezó a desplegarse con una ceremonia en gran medida estaba tomada del ceremonial de la corte, desfiles, procesiones, vestimentas suntuosas, mobiliario y vajillas de oro y plata. Todo tan fastuoso como en la corte imperial. Los modestos pescadores del lago de Galilea se convirtieron en señores feudales. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo no cayeron en la cuenta aquellos hombres de lo que uno era opuesto al otro? Y conste que se levantaron voces de alta, incluso de protesta. San Jerónimo lo advirtió. Cuando el poder vino a los príncipes cristianos en riquezas, la Iglesia se hizo mayor, pero en virtudes se empequeñeció. Y San Agustín, en sus reflexiones sobre los salmos, decía: cuando lo cristiano llegó al culmen en la cultura, creció la hipocresía. Es decir, simulación de todos cuantos, por el nombre de cristianos, prefieren agradar más a los hombres que a Dios. Esto es la realidad. Por eso yo no pretendo con estas reflexiones hacer un resumen de la historia de la liturgia de la Iglesia o de sus costumbres en general. La bibliografía que poseemos sobre este asunto es muy abundante y está bien documentada. Al llegar a la transición de los comienzos de la Alta Edad Media, siglo ya V y VI, a la época carolingia, se produjo un fenómeno que ha sido, y me atrevo a decir, que sigue siendo determinante para la Iglesia. ¿Cuál es? Pues cuando el clero creció asombrosamente en honores y privilegios, ya desde Constantino a comienzos del IV, y en riqueza desde el fin de finales del IV hasta comienzos del VI, ocurrió un hecho previsible y seguramente inevitable. ¿Cuál es?
El clero creció en número de forma tan rápida y llamativa que a los siglos VIII y IX los hombres de iglesia eran denominados el verdadero cuerpo de Cristo. Ándele. Ahora bien, la consecuencia inevitable fue la iglesia que quedó totalmente figurada y fue gestionada según los intereses de las conveniencias del clero. Y esto no para responder a las carencias y a las necesidades de los laicos, no. Desde entonces también, descaradamente, en la Iglesia se ha pensado y se ha hecho lo que encaja con los intereses del clericalismo, lo que corresponde a la forma de vida que nos enseña el Evangelio. No es difícil encontrar argumentos serios que demuestran claramente lo que acabó de afirmar. Ya en el año 827, en el Liber Officialis del Amalario, se indica que la Eucaristía, la celebración central de la Iglesia, era una ofrenda que realiza no tanto los fieles, sino los sacerdotes para bien de los fieles. Las consecuencias fueron inevitables y han estado presentes en la Iglesia durante siglos, algunas de ellas hasta el día de hoy. Basta aportar algunos datos para hacerse una idea de la situación que se acentuó desde entonces. Concretando, al empezar a utilizarse con normalidad las lenguas vernáculas, la gente que acudía a las iglesias ya no entendía el latín. Pues bien, obispos y clérigos mantuvieron el latín como la lengua oficial de la liturgia. Es decir, la lengua con lo que había que entenderse con Dios era el lenguaje del clero, no la lengua del pueblo. Además, a partir del 8, el canon de la misa se empezó a recitar en voz baja. La gente no lo oía, ni lo entendía menos, si no lo oía. Y pues si todo esto era poco, la misa empezó a celebrarse de espaldas a los fieles, que se veían obligados a asistir a una ceremonia de las que no se enteraban de nada. Los cristianos oían el Evangelio en latín y, como es lógico, solo podían entender lo que cada sacerdote le explicaba, si es que explicaba el Evangelio, ya que no eran raros los casos en los que se aprovechaba la debida explicación del texto evangélico para hablar de otras cosas, como tantas veces hemos oído, sin más ni menos, hasta el día de hoy. Pues las cosas así, viendo esta situación, llegó hasta el extremo que ante la palabra eclesía, iglesia, quedó modificada con su contenido. Es en este momento, en efecto, cuando aparece una lista interminable de textos teológicos con los que por iglesia se entendía el clero. Y en realidad, así han seguido las cosas hasta nuestros días. Cuando en la actualidad transcurrieron más de 1000 años desde los lejos tiempos del imperio carolingio, leemos y escuchamos que la Iglesia ha tomado una decisión. En realidad se trata de los obispos o del clero.
han decidido que se haga tal cosa, es decir, algo que está en cuestión y sobre lo que los hombres de la religión han considerado lo más conveniente. De forma que incluso el diccionario de la RAI nos dice que el vocabulario iglesia expresa no solo la congregación de los fieles cristianos, sino también el conjunto del clero e incluso el gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados. Todo esto es el hecho, es que la Iglesia ha quedado rota, partida en dos bloques. Los que tienen los privilegios y deciden, el clero, y los discípulos apóstoles, para que fueran del mismo mundo, sometido a la gente y obligando al pueblo a obedecer a los gobernantes religiosos. La misión de los apóstoles consistía en ser modelos de seguimiento en su relación con Jesús. De ahí la prohibición tajante de Jesús que le impuso. No podía hacer lo que hacen los jefes de las naciones, dominar, ni dedicarse a lo que se dedican los grandes, imponer su autoridad. Y el propio Jesús termina con su firme decisión: no ha de ser así entre vosotros. ¿Está claro? Muy claro. Pero al contrario, tienen que ser servidores y esclavos, como ya se ha dicho en esta reflexión al analizar 3 mandatos que Jesús les impuso en la última cena. Tenían que lavar los pies a los demás, o sea, hacerse esclavos. Tenían que darse por completo como el que se hace comida y bebida de todos. Tenían que amar a los demás, vivir así siempre, ya que eso se incluye en el amor de Dios. Ahora bien, si esto es lo que tiene que distinguir a los seguidores de Jesús, a sus apóstoles, a sus representantes, ¿quién pudo disponer en la Iglesia la división de los clérigos que mandan, los laicos que no tienen más que el deber de someterse y obedecer, someter el pensamiento, someter la voluntad, someter la conducta, someter todo lo que es fundamental en la vida? ¿Quién fundó y fundamento semejante iglesia? ¿Dónde está escrito eso en que han tenido autoridad para imponerlo? Fue un proceso largo, una historia de siglos, que se inició en las comunidades de creyentes que Pablo fundó antes de que conocieran los evangelios. Sabemos que las asambleas fundadas y dirigidas por el apóstol se exigían más de la obediencia a las directrices de Pablo que a lo vivido y dispuesto por Jesús. Ahí entonces empezó a sobreponerse la religión al Evangelio. Este proceso se mantuvo el siglo II y se acentuó en el tercero, con la aparición del clero y del ordo, dos instituciones que no he mencionado en el Evangelio. Hasta que en el siglo ya IV, el emperador Constantino lamentó malos privilegios y dignidades del clero y los ordenando con la fidelidad al Evangelio de Jesús. Todo esto ha sido ya analizado antes en esta reflexión, en la abundante literatura histórica y teológica que existe
sobre este tema capital. Para terminar, el hecho es que mediante este proceso que acabo de explicar, de forma muy resumida, la Iglesia fue desplazando más y más desde el Evangelio de Jesús a la religión de clérigos, ordenados y maestros de ley, teólogos, hasta que el centro de la Iglesia dejó de estar en el Evangelio y el interés máximo se puso en la fiel observancia de la religión, en la que el saber y el poder quedaron controlados por el clero, orientado además de forma que lo importante en la práctica es que la Iglesia haga, diga y esté presente en la sociedad como le interesa a quién, al clero, a los curas. En este desplazamiento del Evangelio a la religión fueron decisivos dos factores. Uno, la riqueza, en el siglo V, y otro, el poder, en el siglo XI. Es verdad que ambos factores, riqueza y poder, no solo se relacionan el uno con el otro, sino que sobre todo se apoyan y se favorecen y también se potencian. Terminando. Pero no es esto lo más importante. Lo que interesa destacar es que la contradicción que existe entre la religión en la que se concentró y promovió la Iglesia y el Evangelio que vivió y enseñó Jesús. Ahí lo dejamos y después haremos una intervención sobre esto mismo, la religión contra el Evangelio. Veamos, un abrazo, hasta siempre.